Ahora sí se nos juntó el hambre con las ganas de comer. Tras la pandemia de COVID-19 y el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, el Fondo Monetario Internacional prevé un año difícil, más difícil, pero descartó por ahora una recesión global. Mi respuesta es no, no en este momento. No significa que esté descartada. Rebajamos nuestras proyecciones de crecimiento para este año en abril para 143 países. Eso es el 83% del PIB mundial. Y desde entonces, en un corto periodo de tiempo, similar al clima de aquí de Davos, el horizonte se ha oscurecido. Bueno, eso no, una recesión global, pareciera que la moneda está en el aire, aunque no hay moneda tampoco, para ahondar más sobre este tema, pero sobre todo, ¿cómo nos va a afectar a nosotros en nuestro bolsillo? ¿Cómo le hacemos frente a la situación que estamos viviendo? Nos acompaña Pedro Tello, analista de temas económicos y financieros. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. Pamela, buenos días. Poncho, buenos días. Hola, Pedro. Gracias por la invitación. Bienvenido. A ver, ¿cuál es el panorama al que nos enfrentamos en lo que queda del año y para el próximo? Fíjate que si tuviéramos que establecer una suerte de paralelismo, diríamos que tenemos un 2022 con cielos nublados y amenaza de tormenta. No, bueno, ok. Y nosotros como individuos tenemos un paraguas lo suficientemente pequeño como para cubrir lo estrictamente necesario, pero lo suficientemente insuficiente para poder asegurarnos la tranquilidad de no terminar empapados. Ese sería, diríamos, el panorama primero de cómo estamos en este 2022. En el caso de los hogares, de las familias, de los jóvenes que han terminado una carrera o están buscando por primera vez un empleo, se enfrentan a una realidad muy adversa. En las familias, las amas de casa se dan cuenta de que el recurso, el dinero que tienen para comprar los productos que deben llevar a la mesa, para garantizar un nivel de vida digno a los integrantes del núcleo familiar, ya no les alcanza. Y los jóvenes que acuden a las empresas industriales, comerciales o de servicios buscando un empleo, se dan cuenta de que las plazas disponibles son escasas y los salarios francamente muy poco estimulantes. Los empresarios, por su parte, se dan cuenta de que los productos que tienen en bodega para vender no los pueden desplazar porque reciben cada vez menos pedidos del comercio y los comerciantes se encuentran con que hay productos que tienen en stand y no los pueden desplazar porque los consumidores están comprando menos. Así que estamos frente a una cadena de eventos que empiezan desde el núcleo familiar, se extienden al interés de los jóvenes por tener un empleo, se amplifica con los empresarios que no pueden vender y termina por afectar las posibilidades de crecimiento económico, de bienestar de un país como México, tan ávido de buenas noticias, pero tan afectado por el acecho de la inflación y la crisis, digamos, que prevalece a escala mundial. Ustedes, los expertos, ya nos dijiste que está el cielo nublado y que vienen tormentas, pero ¿cuándo saldrá el sol? Yo diría, acudiendo a una frase muy gastada, pero muy certera, que predecir siempre es un ejercicio muy complicado, sobre todo cuando intentamos hacerlo hacia el futuro. Yo diría solamente a manera de ejemplo que en el año 2008, el 15 de septiembre del 2008, mientras aquí estábamos celebrando las fiestas patrias, en Estados Unidos tenía lugar una reunión entre el secretario del Tesoro y los más importantes empresarios de aquel país para determinar de qué forma se iba a anunciar al mundo el inicio de lo que entonces fue la crisis inmobiliaria más grande de la historia. Esa crisis, que empezó en el 2008, llegó hasta el año 2018 sin haber terminado. Y todavía no salíamos de una crisis y nos cae la pandemia. Ahora la pregunta es, ¿cuándo vamos a salir de esto? Yo diría, francamente, el panorama para tratar de establecer un pronóstico certero es, diría yo, lo suficientemente nublado como para tomar un riesgo de esa naturaleza. Bueno, pero tenemos que resistir y finalmente aquí estamos. ¿Cómo lo hacemos? Yo diría que cuando enfrentamos una circunstancia tan compleja como la que en este momento define el presente y condiciona el futuro inmediato, a nivel de finanzas personales, pero a nivel también de finanzas del hogar, habría que seguir 4 recomendaciones básicas. La primera y la más importante: tiene usted un empleo, trabaja usted por su cuenta, tiene usted una empresa, cuide su fuente de ingresos. Es decir, ser puntuales, aportar la mayor parte de nuestro talento al desarrollo de las actividades que realizamos a título personal o como parte de una empresa o como empresarios, es absolutamente indispensable para mantener el ingreso que hoy en día nos permite comprar productos. Si tenemos la certeza de conservar el empleo y la fuente de ingresos, el siguiente paso es administremos inteligentemente nuestro gasto.
Y eso significa solamente hacer 2 listas. Una, con los productos estrictamente indispensables para garantizar el bienestar personal y de los integrantes del núcleo familiar, y una segunda lista con los productos de los que podemos prescindir en el corto plazo. ¿Para qué? Para forjar un pequeño fondo de ahorro que nos permita hacer frente a alguna eventual emergencia económica. Tercera recomendación, tiene usted 3 tarjetas de crédito, yo le diría, deshágase de 2 y concentre toda la deuda de las 3 tarjetas en aquella que le cobra la menor tasa de interés para poder tener el control de cuánto debe y cuándo debe pagar. Y por último, solo recomendaría contratar un crédito si usted tiene la tranquilidad de conservar su empleo y de garantizar ingresos que le permitan pagar en tiempo y forma aquella deuda que está por contratar. Pedro Tello, pues muchísimas gracias. La verdad es que, pues sí, no nos das muy buenas noticias, pero pues regálanos una sonrisa, aunque sea, ¿no? Pues sí, pues así es, porque si no está de la fruta, mi querido Pedro. Muchísimas gracias por la visita. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Buenos días.